Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Restos de San Francisco de Asís se expondrán al público por primera vez en la historia. ¿Qué hay que saber para entender la exhortación del Papa León? Vaticano Confidencial. ¿Por qué el Papa arranca su pontificado en Turquía y Líbano? Iglesia en Ucrania, fabricando prótesis para mutilados de guerra. Aunque sonreímos y parecemos más o menos sanos emocionalmente, no es así. Se cumplen 100 años del nacimiento del primer periodista beato, Manuel Lozano Garrido. Recibimos con mucha esperanza este 11º mes del año. Ya estamos en la recta final de este 2025. Y hoy lo recibimos, como siempre, con mucha alegría, esperando que las notas, que las noticias que tenemos para ustedes el día de hoy sean de todo su interés. Padre Carlos, ¿cómo está? Miren, una alegría compartir contigo este set, donde semanalmente les compartimos a todos, con análisis, con opiniones, muchos temas muy variados de iglesia, y nos damos cuenta que la iglesia no es solamente el tema del Santo Padre, que está en su primer año de pontificado, que ha sacado ya una exhortación apostólica, muy en la línea del magisterio del Papa Francisco, la opción preferencial por los pobres. Hablaremos de ello en este programa, sino que tocamos muchos temas que me parece que son importantes y sobre todo educativos para nuestra fe, porque a veces decimos soy católico, soy creyente, pero nuestra fe no tiene la ilustración y la formación que se necesita, de manera que este programa nos lleva a sentirnos orgullosos de ser católicos, somos iglesia, a sentirnos orgullosos de ser iglesia y a formarnos y aprender sobre las noticias que se van generando aquí y allá en el cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Así es, Padre Carlos. Y hoy es el día de Santa Isabel y Zacarías, y San Zacarías, ¿cierto? Parientes de la Virgen María. Y eso me da pie, Padre, para preguntarle lo siguiente: si Santa Isabel y la Virgen María eran primas, entonces obviamente que San Juan y Jesús tuvieron una relación. En la genealogía nuestra sería como primos terceros, porque la Isabel con Jesús sería prima segunda, pero Juan y Jesús serían primos terceros. Y además de eso hubo una afinidad muy bonita, porque desde el vientre materno nos dice el Evangelio de Lucas que Juan exultó, saltó, brincó de gozo en el vientre de Isabel cuando María va a visitarla allá en las montañas de Judá, en Ain Karén, y dice, ¿de cuándo acá que la madre de mi Señor venga a mí? Pero tal vez lo más interesante es lo que han descubierto y han propuesto algunos estudiosos de los movimientos políticos y religiosos en tiempos de Jesús. Se dice que Juan era mirado como un gran profeta, un anunciador de un mensaje revolucionario, propone una conversión del corazón, y dicen que hay mucha probabilidad de que Jesús, siendo 6 meses menor que él, viendo la personalidad de Juan, viendo el liderazgo de Juan, viendo la radicalidad en la propuesta, recordamos que vestía con piel de camello, comía langostas y miel, hablaba de un bautismo de perdón de los pecados. Probablemente dicen que Jesús pudo haber sido discípulo
de un movimiento renovador que empezó Juan y que a la muerte de Juan el Bautista, sabemos que muere decapitado por las intrigas de Herodías, amante del rey Herodes. Esto llevó a Jesús a entender que él tenía que seguir, permítame la expresión, tomar estas banderas y el reconocer procesualmente como todo su mesianismo, la misión que Dios le había encomendado, entonces ya empezará su ministerio público. Esto es muy interesante y nos muestra cómo Juan es llamado con toda razón bisagra o punto de gozne, de unión entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que nos narra la vida pública y la vida en general de Jesús. ¿Sabe de algunos otros parientes que haya dejado Jesús al morir, fuera de la Virgen María, obviamente? Los evangelios hablan de Santiago, Simón, Judas, los trata como hermanos, y de hecho las iglesias protestantes dicen, vean, la Virgen no fue virgen porque tuvo estos hermanos, y ahí se cae en un error que es cuando hermanos separados o hermanos esperados, los protestantes, ellos toman literalmente un texto que fuera de contexto se vuelve un pretexto para decir cualquier cosa. En la mentalidad y en la sociología judía del siglo I, cuando se habla mis hermanos, está hablando de mis familiares, está hablando de mis familias, pero no podemos hacer una transpolación 2000 años después y decir, entender hermano como lo entendiéramos hoy, hermano carnal, hermano de sangre. Aún en la cultura juvenil moderna, un amigo le dice al otro, ¿qué hubo hermano? ¿Cómo está? Y hermano no es porque es hermano de sangre, está hablando de una fraternidad en la amistad. Algo ocurría también sociológicamente con las familias judías en tiempos de Jesús. Entonces documentan estos nombres, Santiago, José, Judas, pero eran familiares a cierta distancia, pero no hermanos carnales y menos hijos de María. Bueno, el caso es que sí hubo, y supongo yo, mucha relación entre Juan Bautista y Jesús. De hecho, ahí en Google hay una pintura muy curiosa que presenta a Jesús niño jugando con San Juan también, como usted dice, 6 mesecitos mayor, ¿no? Eran muy, dirían nuestras mamás antioqueñas, eran muy parejos en edad, probablemente compartieron. María quería mucho a Isabel, era mayor, era bastante mayor que María, y mira que la primera actitud de ella cuando le dice el arcángel, estás embarazada, y primero la acción del Espíritu de Dios, y segundo, mira que para Dios nada es imposible, y como prueba de ello tienes a tu parienta Isabel, la estéril, que ya tiene 6 meses de embarazo, entonces ella va a acompañarla tal vez en el tiempo del parto, en el tiempo de la dieta, y eso muestra una cercanía en lo humano de María e Isabel, esposa de Zacarías, y probablemente hubo, si no una crianza juntos, sino una cercanía familiar muy bonita entre Juan el Bautista y Jesús. Bueno, Padre Carlos, y vamos a iniciar hoy el programa con una nota muy interesante para todos los amigos de San Francisco de Asís, y es que por primera vez sus restos van a ser expuestos públicamente. Lo que ocurrirá en Asís en 2026 será histórico. El cuerpo de San Francisco se expondrá por primera vez al público. Será con motivo de los 800 años de la muerte del santo. Durante un mes entero, desde el 22 de febrero al 22 de marzo, los fieles podrán venerar los restos, que serán trasladados desde su tumba en la cripta hasta el altar papal en la Basílica Franciscana. Es algo que nunca antes había ocurrido. Esta noticia llega después de lo que ocurrió hace unas semanas en Italia. El Parlamento aprobó que el 4 de octubre volviera a ser fiesta nacional por el Día de San Francisco, que es el patrón del país. Esto será efectivo también el año que viene. De hecho, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, celebraba la noticia desde la propia ciudad de Asís el día de la festividad. San Francesco è stato un uomo estremo ma non un estremista. Ha dato l'esempio della povertà ma non quello della miseria, che lui e i suoi fratelli hanno sempre combattuto. E in nome di quella povertà ha ricordato a tutti noi che nulla in fondo è veramente nostro. La preziosa eredità di un Dio che ci ama nella nostra imperfezione.
León XIV también aludió a la figura del Santo de Asís y eligió su festividad para firmar el primer documento de su pontificado, la exhortación apostólica Dilexit Te, dedicada a los pobres. Se trata de una continuación que coincide en el nombre con la que publicó el pasado 2024 su predecesor, el Papa Francisco, y que llevaba por nombre Dilexit Nos. El próximo 2026, la comunidad franciscana y la Iglesia celebran el legado del también conocido como el Poverello, una de las figuras clave en la Iglesia que vivió durante el siglo XII. ¿Por qué San Francisco de Asís es uno de los santos más importantes dentro de la Iglesia? ¿Qué lo hace ser tan especial? Es un nombre único, fue llamado Alter Christus en latín, que significa otro Cristo o Cristo otra vez aquí en la tierra. Fue llamado el Cristo de la Edad Media. Fue uno de los grandes fundadores de las llamadas órdenes mendicantes, que eran una renovación y una revolución frente a ciertas órdenes religiosas que se habían acostumbrado o se habían enquistado en la estructura eclesial y habían perdido su fuego. Es el santo de la paz. Recordamos que cada 4 de octubre se celebra en Asís encuentros que empezaron con Juan Pablo II en 1986, encuentros por la paz, y en ese momento, hace casi 40 años, con Juan Pablo II, él convocó líderes religiosos de todas las grandes tradiciones religiosas del mundo entero para orar por la paz, diciendo busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Es el santo, además de la paz, el santo de la ecología, porque es el amor por la naturaleza, el amor por los animales, hermano sol, hermana luna. Y en el tiempo de hoy, cuando hay estos vientos de cambio climático y de deterioro del planeta, a veces de los glaciales también, es muy importante reivindicar este santo de la ecología. Es el santo de la fraternidad, porque nos muestra, más allá de formar la comunidad de los franciscanos, sentirnos todos hermanos unos de otros. Y es el santo, más que de la pobreza, de la libertad interior frente a los bienes de los cuales se desposeyó con toda tranquilidad en una famosa escena que probablemente es biográfica, es histórica, es real, desposeyéndose de todos sus bienes frente a su padre, que era un codicioso comerciante, Pietro di Bernardone. Es un hombre único y creo que es un modelo de santidad que hay que reivindicar, amén de que en la famosa capillita de San Damián, Cristo se le revela y le dice: restaura mi iglesia. Él al principio vio un viejo techo con goteras y él pensó que era una restauración material, y lo que buscaba el Señor a través de la vida de Francisco era una restauración espiritual y una restauración moral de la sociedad y de la Iglesia europea en el siglo XIII. Es que no estamos hablando de cualquier santo, sino un santo que comparan con Cristo, le dicen el otro Cristo. El otro Cristo, y creo que es muy importante lo que vamos a celebrar, los 800 años de su muerte. Nace en 1182, muere a los 44 años en 1226, y para el año entrante, 2026, cumpliremos 800 años de su partida a la casa del Padre. Creo que es una inspiración muy bonito. No sabía que había perdido esta costumbre tan bonita de declararle santo nacional. Vemos aquí a la gran líder de Italia, Giorgia Meloni, cuando dice: vamos a retomar esto el 4 de octubre, porque tienen que sentirse muy orgullosos los italianos de un gigante de esos que es como un cometa que pasa cada determinado número de años. Es un hombre único. Los santos no son personas especiales, son personas ordinarias que dan una respuesta especial o una respuesta extraordinaria al llamado de Dios. Parece curioso, así ya como cosas más sencillas de San Francisco, y es que Francisco no es el nombre con que fue bautizado, sino que Francisco viene de que era francés, ¿no? El Papa comerciaba mucho con telas francesas y él admiraba mucho a Francia por la calidad y la belleza de las telas que comerciaba el Papa y que vendía allá en Italia. Entonces le decía Francesco, simplemente parece francés, pero realmente él se llamaba Giovanni di Petrio, Juan de Pedro.
era el nombre de pila de Francisco de Asís. Bueno, y hay otra curiosidad, y es que su tumba estuvo perdida por muchísimos años. Sí, más de 600 años, pero más que perdida fue que había en la época de ciertos amagos de las invasiones de los musulmanes y querían conservar su cuerpo porque donde hubiera llegado a manos de los musulmanes probablemente hubieran destrozado, porque ellos era política de tierra arrasada, con catedrales, con las reliquias, los restos de un santo. Entonces estuvo guardado por casi 600 años, desde 1226, la memoria no me falla, por allá hasta 1818, pero fue más que oculto, fue preservado su cuerpo para que no lo ultrajaran en razón de todas las tensiones bélicas y religiosas que hubo, sobre todo en ese puro medioevo que le tocó el siglo XIII, además también de otras guerras que ha librado Italia, porque toda Europa se ha construido es a partir de guerras que han llevado a definiciones de límites fronterizos y geográficos. Bueno, como veíamos en la nota, el Papa Francisco escribió una exhortación que se llamó Dilexit Nos, relacionada con el amor a los pobres que experimentaba San Francisco de Asís y cómo nosotros deberíamos llegar a esto, ¿cierto? Pues bien, continuando esto del Papa Francisco, el Papa León XIV escribió una exhortación que se llama Dilexit Te. Veamos de qué se trata esta exhortación. Era un texto inacabado de Francisco, quizás su último mensaje al mundo. El centro de su pontificado lo dedicó a los pobres, haciendo el mensaje persona a través de una figura, la del cardenal Krajewski, el encargado de la caridad en la Santa Sede. El argentino no lo quería en el Vaticano y mucho menos en un despacho. Fue claro, tienes que salir fuera y verás de qué tienen necesidad los pobres. Al comienzo del pontificado del Papa Francisco teníamos muchos migrantes, muchos refugiados, casi 1000 al día en la estación Tiburtina, 1000 hambrientos, invisibles para el Estado, sin documentos, sin nada. Venían de Lampedusa. Si estábamos con ellos sabíamos lo que necesitaban. No tanto bocadillos, sino tarjetas telefónicas para llamar a sus familiares. He sobrevivido, estoy en Roma, estad tranquilos. El Papa León heredó de su predecesor esta causa hasta el punto de hacerla suya y con un hecho concreto. Su primer documento magisterial es dar voz a la pobreza. La exhortación Dilexit Te es la continuación de la encíclica de Francisco Dilexit Nos, un texto que parte del pensamiento del jesuita sobre la situación de los pobres y con el que el agustino da incluso un paso más allá, incluyéndolo en su magisterio. No es muy relevante preguntarse quién escribió qué. Este es el documento del Papa León y es el magisterio de la Iglesia. Los estudiosos posteriores investigarán aquí y allá, pero eso no nos interesa demasiado. Así que fíjese en la firma, lea las citas. Recuerda al Papa Francisco, pero es el Papa León. León lo hace con ejemplos concretos. Vuelve a sacar a la luz aquella foto del niño sirio al que encontraron sin vida en una playa del Mediterráneo. Fue hace 10 años. Al Papa le preocupa que a pesar del impacto que tuvo en aquellos días, después de una década, este tipo de noticias terminen siendo irrelevantes. Su respuesta, que no se puede bajar la guardia. Lo sabe bien el limosnero pontificio. Su trabajo es ver el rostro de la pobreza en primera persona y es ahí, como le dijo Francisco, donde está Jesús. ¿No te das cuenta de que cuidas a Cristo, que vistes a Cristo, que acoges a Cristo, que has peinado el cabello al mismo Cristo que viene bajo la columnata, bajo las diferentes caras del mundo, pero que es el mismo? Entonces, ¿ayudas directamente a Cristo y te quejas? De hecho, a Francisco se le llegó a llamar Papa comunista. Sobre si a León también le podría afectar esto a raíz de este documento, esta es la respuesta que da Czerny. Estoy seguro de que al Papa Francisco no le gustaría que lo llamaran Papa liberal, y estoy seguro de que al Papa León tampoco le gustaría esa etiqueta, así que, quiero decir, ¿es el Evangelio liberal? ¿Es el Evangelio liberal? Esta es mi respuesta. Por otro lado, si algo dejó claro León XIV con sus primeras palabras, es que el mundo está en lucha con una revolución, esta vez no industrial, sino tecnológica, y esto también tiene que ver con la pobreza. El Papa denuncia lo que define como economías que matan.
Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, de ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. En cuanto a las referencias del texto, además de ser herencia de Francisco, hay infinitas alusiones a los demás predecesores. De las poco menos de 30 páginas que tiene el documento, hay casi 30 que se refieren a los pontífices posconciliares, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Por no hablar de las menciones al Concilio Vaticano II, en el punto 84 se habla de esta asamblea como una etapa fundamental de discernimiento de la Iglesia hacia los pobres. Un camino entre la Iglesia y los pobres que han seguido todos los pontífices y que León ha dejado hasta por escrito en este documento. Padre, se dice que esta exhortación Dilexite es puro evangelio. Y yo veo que ya usted empezó a leerla, ¿no? Aquí la tengo. Cuénteme con qué se ha encontrado. Es un documento muy corto, muy sencillo. Es el primer documento magisterial del Papa León y de ahí su importancia. Primero hay una continuidad magisterial con la línea de Francisco en el tema social. Tiene planteamientos fundamentales. El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. No podemos decir yo amo a Dios y no amo al prójimo, no ayudo al necesitado, al sufriente, al migrante, al que es vulnerable. Esa es una afirmación central que tiene. Una segunda afirmación es que la Iglesia en una línea evangélica siempre ha tenido una opción preferencial por el sufriente, por el pobre. Fue una opción existencial de Jesucristo y la Iglesia en la línea de fidelidad a Jesús tiene que tener ese compromiso y esa opción preferente, no excluyente, por el sufriente, por el marginado, por el excluido, por el pobre, por el enfermo. Esto creo que es muy importante. Y en la línea del Papa Francisco, el Dilexit nos hablaba un poco del misterio del corazón de Cristo, del corazón de Jesús, que tiene que verse reflejado en el corazón con el hermano. Aquí prácticamente en el otro nos amó, te amó, y es que te sientes amado por Jesús de manera concreta en las manos, en los abrazos, en las palabras, en el corazón de tus hermanos. Nosotros, en otras palabras, somos los brazos extendidos de Cristo para la caridad, para la justicia, para la equidad en una sociedad donde también el Papa denuncia y dice no podemos construir una economía que mata, una economía que genera desigualdad e inequidades tan grandes. El Papa también hace esta denuncia y esto no es nuevo ni es del Papa Francisco, ha sido del magisterio de la doctrina social de la Iglesia que ya estaba muy bien enunciada desde el Papa León XIII. Padre Carlos, qué importante es esta exhortación y también la del Papa Francisco Dilexit una es nos amó y la otra te amó, ¿cierto? Esta es te amó, la del Papa León XIV. Porque es que nosotros tenemos una imagen, yo creo que muy distorsionada de lo que es la caridad. Nosotros pensamos que la caridad es extender algo de comida, algo de ropa a una persona que lo necesita, a una persona pobre, pero no sabemos que es extender desde el corazón y ver a las personas no como pobres, sino como hermanos. Aquí hay una diferencia fundamental entre lo que es la mera filantropía humana y lo que es la caridad cristiana. La filantropía humana da de lo que sobra, la caridad cristiana da de lo que necesita. O sea, cuando yo doy de lo que me sobra es pura filantropía, pero no es caridad cristiana. En la filantropía humana se da a los demás por un criterio simplemente de mera humanidad que puede variar, por ejemplo, Europa y sus ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Europa en principio ha sido acogedora con migrantes, pero ahora, como se le creció el problema, Europa ha dejado esa filantropía humana y dice, yo no voy a desacomodar a los nacionales europeos
o de las distintas naciones de Europa, no voy a desacomodarlos en función de los migrantes, que ya por eso han crecido tanto los partidos xenofóbicos, con aversión a los extranjeros, porque ven los extranjeros como una amenaza. Entonces la filantropía humana acaba ahí, la caridad cristiana va más allá y aún en perjuicio propio. Oigan esto que es muy impresionante, aún en perjuicio propio es capaz de dar a los demás lo que hizo la viuda pobre del Evangelio, que exalta a Jesús, que dio 2 moneditas y dijo, por encima de la cantidad que dieron los fariseos, que dieron más, esta viuda lo ha dado todo, porque fue una donación cualitativa. Ella dio todo lo que tenía para vivir. Y finalmente tenemos que hacer esta afirmación: la filantropía humana ve al otro como un hombre al que hay que ayudarle. La caridad cristiana ve al otro como Cristo, como hijo de Dios, y como hijo de Dios con una dignidad inviolable, inalienable. Por eso se le debe de socorrer, de ayudar. Entonces es una mirada muy distinta, una desde la abundancia, otra desde la escasez. Una da desde mientras no me perjudique, la otra aunque me cueste y me pueda perjudicar, y la una mira simplemente la humanidad, el otro dice es la imagen, es la filiación, es el Hijo de Cristo, es otro Cristo en la tierra, por eso tiene una dignidad inviolable y hay que ayudarle. Es una mirada muy universal y la gente a veces no sabe distinguir entre mera filantropía humana y caridad cristiana. Y yo encuentro otra diferencia entre la filantropía y la caridad cristiana, Padre Carlos, y es que el filántropo piensa que él es el que da, entonces eso le da como superioridad sobre las otras personas. El verdadero cristiano, el que siente la caridad, siente que es Dios el que pasa a través de él para hacer el bien. Excelente tu aporte y está muy bien, y agregaría algo: el filántropo piensa que le hace un bien a otra persona. En la caridad cristiana somos nosotros los que nos hacemos un bien cuando ayudamos a un ser humano, porque nos hace recordar la promesa de Cristo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y enuncian las 6 obras de caridad en el enfermo, en el forastero, en el prisionero. Entonces va enunciando y nos muestra algo. Cuando tú le ayudas a un necesitado, no te sientas meritorio, que eso era muy de los fariseos, no te sientas orgulloso, siente que lo estás haciendo por bien para tu alma y por bien para tu vida, porque al final de la vida, solo seremos dueños de aquello que entregamos, donamos con generosidad, y no seremos dueños de aquello que guardamos con egoísmo. Bueno, parece un tema bien interesante de la caridad. Pero continuando con el programa, el Papa Francisco va a tener su primera salida fuera del Vaticano. Va a visitar en los próximos días Líbano y Turquía. El primer destino del Papa Francisco, nada más ser elegido, fue una pequeña isla del Mediterráneo. Lo vemos en las imágenes navegando hacia Lampedusa. Era un mensaje gráfico del rumbo de su pontificado, ya que iba a encontrar a los inmigrantes procedentes de África. Una preocupación por los marginados, por quienes están en la frontera, que se mantuvo constante hasta el último día. En el caso del Papa León XIV, ha establecido Turquía y Líbano como metas de su primer viaje internacional, y muchos se preguntan por el motivo. La clave, a mi juicio, está en las primeras palabras que ella pronunció desde el balcón de San Pedro el día que fue elegido. Con fratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Jesucristo. Una iglesia unida es un mensaje que también transmitió en la misa de inicio de pontificado. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Esa unidad será un elemento clave en el viaje a Turquía del 27 al 30 de noviembre. Allí participará en una celebración ecuménica,
junto a las autoridades ortodoxas para conmemorar el Concilio de Nicea. Se cumplen 1700 años de un encuentro eclesial aceptado por católicos y ortodoxos. Fue un concilio crucial en la historia del cristianismo, y es que allí, frente a algunas herejías de la época, se estableció la divinidad de Jesús, Hijo de Dios. El credo que recitamos los domingos en misa, con la esencia de la doctrina cristiana, se definió allí, en una ciudad de Turquía que hoy se llama Iznik. La celebración conjunta con la Iglesia Ortodoxa supone un hito en la reconciliación entre los cristianos, un camino que se lleva recorriendo decenas de años, paso a paso. Desde Turquía, el 30 de noviembre, el Papa León XIV se desplazará a Líbano, un país donde conviven numerosas comunidades cristianas con distintas liturgias y ritos. La mayoría de los cristianos allí son maronitas, en plena comunión con Roma, pero también tiene una fuerte presencia la Iglesia Ortodoxa griega y la católica de rito bizantino o melquita, entre otros grupos. Este país fue un modelo de convivencia de cristianos y musulmanes durante muchos años, hasta que los conflictos con el nuevo Estado de Israel agravaron las diferencias. La realidad es que el país sufre una crisis económica y política desde hace décadas, y la unidad entre las distintas iglesias es una clave para el resurgir del único país con fuerte presencia cristiana de Oriente Medio. Que el Papa haya elegido Líbano y Turquía como sus primeros destinos marca también una de las prioridades del Papa: respaldar a los cristianos que viven en minoría en una situación de mayor dificultad. Hay que resaltar que en Turquía solo el 0.05% de la población es católica, mientras que en el Líbano el 53% de la población es católica. Padre Carlos, ¿qué diría usted? ¿Qué le espera al Papa Francisco en estos dos países? ¿Qué es lo que él va a llevar? ¿Qué le va a llevar a estos pueblos? A ver, yo creo que es muy clara la información que nos ha dado el director de Rome Reports, el análisis que hace él desde lo eclesial, también desde una connotación política. El credo que nosotros hoy rezamos en la parroquia los domingos tiene su origen en el Concilio de Nicea en el año 325 y se perfeccionó en el Concilio de Constantinopla en el 381. Nosotros le decimos una frase larga que una persona, si tiene problemas, no es capaz de decir el credo niceno-constantinopolitano, el credo de Nicea de Constantinopla. Pues este año 2025 se cumplen 1700 años, del 325 al 2025, de ese concilio, donde había una unidad entre la Iglesia oriental ortodoxa y la Iglesia occidental más de corte romano. ¿Qué busca el Papa? La unidad. Lo enunció allá desde el balcón de la logia en su primer discurso, cuando fue elegido en mayo pasado como pontífice, y creo que estaba también en los planes del Papa Francisco. Él dijo: quiero ir a Turquía a celebrar con mis hermanos de la Iglesia Oriental Ortodoxa, quiero celebrar el acontecimiento de los 1700 años de la Iglesia, de las definiciones, la divinidad, por ejemplo, de Jesús, algunas definiciones frente a herejías de la época como el arrianismo, y buscar de alguna manera las raíces históricas de unidad en la Iglesia de Occidente y de Oriente. Creo que es un paso bonito. Va a tener una entrevista con el patriarca ortodoxo Bartolomé I y creo que va a tener su connotación religiosa de unidad y también política de acercamiento con el mundo musulmán, porque está en un país de mayoría musulmana muy importante, más de 100 millones de habitantes, como es Turquía. Y luego en el Líbano creo que hay un llamado que él ha hecho desde que empezó su pontificado a la paz, y sabemos que el Líbano, más allá de lo que decía con mucha claridad, es el país de Oriente Medio con más mayoría católica en el Medio Oriente. Es a confirmar en la fe esta mayoría católica, que en un país muy pequeño, pero sobre todo a decir: la Iglesia los acompaña en sus luchas, en sus batallas, porque está al lado de la guerra con Israel, que también ha afectado al Líbano.
y está también grupos extremistas como Hamas, que ha tratado, y Hezbollah, que han tratado de gobernar y dominar el Líbano. Entonces están entre los fuegos cruzados del lado de los judíos y del lado también de estos grupos extremistas, sobre todo de Hezbollah, que está más allá en el Líbano. Pensando en concilios, porque allí se va como a rememorar este concilio que se realizó hace ¿cuánto parece? 1700 años. Imagínense, ¿cuánto hace que no se realiza un concilio en la iglesia? El último, el más importante en 500 años, el concilio ecuménico, o sea, de todas las iglesias, ecuménico Vaticano II, 1962-1965, convocado en su momento por Juan XXIII, muere de cáncer durante el concilio y lo finaliza Pablo VI, y nos trae toda esta reforma de ayornar la iglesia, como decía en su momento Juan XXIII, adaptarla a los tiempos de hoy, y tiene documentos cumbres en el tema de liturgia, en el tema de la palabra de Dios, en el tema de la eclesialidad, la iglesia como luz de los pueblos. De manera que ha sido un concilio muy importante, y algunos dicen todavía 60 años después de haber acabado 1965-2025 no se ha terminado de aplicar claramente o con toda propiedad toda la iluminación y toda la actualidad que trajo este Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por un Papa, Juan XXIII, que muchos decían es un Papa mayor, viejo, es un Papa de transición, mientras buscamos a un gran Papa como lo fue Pío XII, y perdona la expresión, este enanito, este chiquito, le salió grande convocando un concilio para la Iglesia Universal. Que fue un revolcón para la Iglesia en muchos aspectos. ¿Cuándo, digamos, la Iglesia decide que hay que hacer un concilio? A ver, primero es potestativo del Papa, y ya habían desde Pío XII, decían, la Iglesia tiene que adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas realidades. El mundo había cambiado después de las guerras mundiales y se sentía que la Iglesia, por ejemplo, el rito solamente en lengua latina, que es la lengua original de la Iglesia, tenemos que hacer una liturgia más cercana a la gente, más aproximada. Tenemos que tener la centralidad en la palabra, la de Verbum, uno de los documentos columna del Concilio Vaticano II. Entonces tenemos que aproximarnos, ya no leer que la palabra de Dios enloquece, que decían algunas personas, sino aprender a acercarnos, y se desarrollaron grandes, o a la luz de estos documentos, se formaron grandes teólogos biblistas en la teología católica, que había algunos de la teología protestante, y también el sentido de la Iglesia como pueblo de Dios, no solamente como una sociedad perfecta que se tenía previamente, sino la Iglesia es todo el pueblo de Dios que vamos caminando en este proyecto de salvación, y la Iglesia es el gran sacramento salvífico para la humanidad. De manera que cuando se convoca un concilio, cuando se ve la necesidad de una actualización de la Iglesia. Algunos hablan de un Concilio Vaticano III, han propuesto, y otros dicen no, tenemos de aplicar bien el Concilio Ecuménico Vaticano II. Bueno, padre, cambiando de tema, ¿qué opina usted de lo frágil que fue la paz, o digamos, no sé, acuerdo al que llegaron entre Palestina y Israel? ¿Qué opina? Entre Hamas y Israel. Lo que pasa es que en esto de una coyuntura política, el presidente de Estados Unidos quería mostrar resultados. Algunos decían que estaba tan apresurado que si lograba esto le iban a dar el Premio Nobel de Paz 2025, y justo esa semana, 3 días antes del publicitado acuerdo de paz, no sé qué, le entregan el Premio Nobel de Paz a una mujer que ha sido verdaderamente heroica, líder de la resistencia democrática, no resistencia violenta, resistencia democrática frente a la dictadura de Venezuela, que para nadie es un secreto, gústeles o no a algunos, y esto no es una posición política, sino que es simplemente la verdad pura y dura. Es una dictadura de unas elecciones que se robaron abiertamente a plena luz del día el 28 de julio del año pasado. El Comité Nobel corrió a entregar este premio o a designar a María Corina Machado, la líder de la oposición democrática en Venezuela. El presidente tal vez decía que estaba buscando esto, había hablado de algunos pequeños conflictos regionales, uno muy sonado entre Pakistán e India, desde que asumió su presidencia a comienzos
del año, y pensaba tal vez con eso cerrar con broche de oro, pero fue una paz muy apresurada. Llamaron líderes de todo el mundo occidental a estar allí, no sé, como para la foto, para el video, y Trump se apresuró a hablar acaban 3000 años de contiendas inveteradas históricas, que es real, entre el pueblo judío y vecinos con los que no se ha entendido, pero uno siente, perdón la expresión, que es una paz muy frágil, pegada con babas, con saliva. Lo hemos visto, ha vuelto Israel a incursionar en Gaza, matan muchas personas, luego se vuelve y dice, bueno, sigamos con el pacto de paz. Vuelven y se meten, otra escalada cruenta, y ya no devolvemos el pacto de paz. Entonces es como un juego, y lamenta uno esto, porque uno de verdad quiere ver la paz en estos pueblos, y sabe uno que es un complejo histórico demasiado complejo, y esto no admite respuestas simplistas. Quizás Israel le aceptó a Estados Unidos por ser Estados Unidos, por ser su gran protector, su gran apoyo económico, militar, tecnológico y demás, pero uno ve que esto no tiene unas bases sólidas. Y por más que se hizo, perdón la expresión, el show mediático con todos estos líderes de Occidente que posaron allá y viajaron apresuradamente ese fin de semana para estar allá, creo que el lunes, a decir se ha firmado una paz histórica. Ojalá, pero esto necesita mucho la acción de Dios y no solamente el discurso o las presiones humanas para efectos mediáticos. Así es, bueno, usted lo ha dicho, Padre Carlos, qué decepción. Todos pensábamos que definitivamente ya había vientos de paz en esta parte del mundo entre Palestina y su grupo Hamas y el gobierno de Israel. Pero bueno, nosotros enfocados en este conflicto que hay allí, nos hemos olvidado de pronto un poco del conflicto que también se vive entre Ucrania y Rusia. Y por eso hoy queremos rescatar algo positivo de esto tan doloroso, y es la ayuda, la participación de la Iglesia ayudando a las personas que han sido mutiladas durante el conflicto, brindándoles muletas y brindándoles la posibilidad de rehacer sus vidas. Vean ustedes. Algunos no vuelven de la guerra y otros sí, pero no como antes. Este es el resultado de las minas antipersona, también conocidas como mariposa, y funcionan a la perfección. No matan, mutilan, obligando al ejército a retrasar su marcha para cargar con los heridos. Estos, a su vez, deberán afrontar el trauma de reintegrarse en la sociedad en ese estado, y sus familias deberán cambiar de vida para acoger a un marido, un padre o un hijo sin piernas o brazos. Y es ahí donde muchas instituciones de la Iglesia Católica están trabajando, por un lado construyendo prótesis a medida para mutilados de guerra, como en este laboratorio. Aunque el proceso no es sencillo, en laboratorios como este se intentan producir 10 prótesis al mes. El proceso es lento y requiere mucho trabajo. Además, está la ayuda a nivel psicológico. De hecho, en hospitales donde faltan médicos, la Orden de Malta, por ejemplo, también paga los sueldos de varios profesionales que refuercen las mermadas plantillas. Cuando una persona desea vivir y cree que su vida debe continuar, aquí le ofrecemos una oportunidad gracias a la ayuda de especialistas y con el apoyo de sus familias. El trabajo empieza hablando con el paciente. Todos necesitan hablar, no solo ellos. También el personal de esta clínica, los trabajadores. Y tenemos un buen equipo de psicólogos que les ofrecen ayuda para que se sientan cómodos. Eso es lo primero. El paciente debe sentir que está en una zona protegida. Es muy importante. Para los pacientes, la ayuda física, psicológica y financiera es crucial para reintegrarse, y se calcula que no son pocos los que están en esas condiciones. Entre 50.000 y 100.000 personas han sido mutilados o han perdido extremidades durante la guerra, aunque a algunos, como a este corredor, una mina antipersona, no les ha quitado las ganas de vivir. Así es. Los hechos traumáticos logran que muchas personas saquen de sí lo mejor. Es por eso que encontramos en los Paralímpicos historias de muchos hombres y mujeres que presentan una valentía, un coraje, una resiliencia admirables. ¿Qué opina esto, padre?
Es verdad, el dolor, la prueba, la adversidad es la que saca, voy a decir una expresión, saca lo mejor del ser humano. Desde lo peor de la realidad se saca lo mejor del ser humano, fortaleza, resiliencia, espiritualidad, porque mucha gente se ha encontrado con Dios a partir de una situación muy dolorosa. El duelo es que uno ve su cuerpo mutilado, tiene que generar mucho trauma en la vida. Es un misterio, pero siempre recordemos algo, desde el dolor de la cruz Jesús nos alcanzó la salvación. Hay una pedagogía divina que el mundo del bienestar o la cultura del bienestar no alcanza a comprender y nos aterra todo esto, pero en el dolor, en todas sus expresiones, todas difíciles de asumir y más de entender, de ahí sale lo mejor, la mejor versión de cada persona. ¿Usted ha visto los Juegos Paralímpicos, padre? Eso es una cosa extraordinaria. Es de locos y es un ejemplo donde uno dice, yo con qué autoridad me quejo, me lamento. Tenemos que vivir agradecidísimos de poder ver, escuchar, oler, comer, caminar, mover los brazos. Y uno no es consciente de todas estas realidades que nos parecen tan naturales y que solo evidenciamos o tomamos conciencia de ellas cuando las perdemos o cuando son mutiladas. Supongo que usted ha conocido muchas personas que a raíz, como decíamos, de un hecho traumático, de un accidente, de algo, afloran de una manera especial. Sí, tú te acuerdas de un cantautor católico sin brazos, sin piernas. ¿Cómo se llama? Que nos impresionaba y el ejemplo de resiliencia, pero en muchísimas personas. Los mismos migrantes en los distintos países, empezar de cero en una sociedad extraña, una reinserción laboral, una reinserción familiar o con otras personas, reinserción social, es todo un ejemplo de resiliencia. El dolor, con todo, valga el pleonasmo, con todo lo doloroso que resulte, es una fuente de redescubrir o descubrir fuerzas interiores que jamás imaginábamos que podíamos tener. Padre, en la nota se mencionaba a la Orden de Malta. Cuéntenos sobre esto. La Orden de Malta es una de las órdenes más antiguas en la Iglesia, fundada en el siglo XI, el año 1099. Es una orden religiosa conformada por laicos que tienen su propio gobierno y tienen su poder legislativo, ejecutivo, judicial. Una orden riquísima que a lo largo de los siglos adquirió bienes y ayuda en más de 100 países del mundo entero, y con el lema Defensa de la Fe y ayuda a los necesitados ha promovido obras en todas partes del mundo, ayudando, y tienen hasta su propio cardenal, Gianfranco Girlanda, que desde 2023 es como el cardenal patrono de ellos, que los está acompañando, protector. Una orden del puro medioevo, estamos hablando casi 1000 años, del 1099, y nos llama la atención ahora cómo con el paso de los siglos, una orden que tuvo también su origen un poco militar frente a las cruzadas, ahora hace tanto bien en obras de países en guerra como Ucrania, en África, y tienen el dinero y las posibilidades económicas para hacerlo. Y qué curioso que sean todos laicos son los que conforman de la Orden de Malta, y hacen votos de castidad, pobreza y obediencia ante el Papa. Ante el Papa. Sí, es una orden milenaria, con unas costumbres que nos parecen un poco ajenas a la sensibilidad moderna, pero es toda la riqueza histórica, eclesiológica de la Iglesia a lo largo de los siglos y que ha pervivido. Y sé que es valorada por los papas, se les tiene en cuenta en sus aniversarios, tienen su casa sede allá en Roma, y hace una obra muy importante de ayuda social y de promoción humana, sobre todo en países necesitados y países en guerra. Pero bueno, en Ucrania no solamente la Iglesia está contribuyendo para solucionar la difícil situación de muchas personas, hay muchos seres humanos que desde su posibilidad, desde lo que pueden hacer, ayudan a otros.
Los católicos en Ucrania son menos del 10%, pero su ayuda ha sido crucial para salvar vidas e impedir que miles de personas se quedaran sin un techo donde cobijarse. Petro, por ejemplo, es uno de los responsables de la Iglesia greco-católica y nos cuenta esto. Yo pienso que ayudamos a miles y miles. Por ejemplo, yo soy salesiano y tenemos nuestra casa que tiene 30 plazas. También está la escuela profesional donde pueden vivir unas 120 personas. Durante el primer año de guerra, mi residencia estuvo llena. Y en la escuela igual, aunque algunos se iban y otros entraban. Además, la red de contactos de la Iglesia ha sido útil para traer ayuda humanitaria y logística, no solo comida o medicinas, también coches. Otras instituciones, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, informa en su web que ha destinado a más de 16 millones de euros a la reconstrucción de iglesias y ayuda a la formación de seminaristas o novicios. La educación, en lugares donde hay guerra, suele ser una de las áreas que más se abandona. Y por otro lado está la protección de los más vulnerables. Instituciones de la Iglesia han ayudado a financiar organizaciones encargadas de la acogida de huérfanos o menores que quisieron pasarse de la zona ocupada por Rusia a Ucrania. Así se dirigía una de las responsables a la Orden de Malta para agradecer la ayuda económica recibida. Hemos renovado y restaurado completamente nuestra sala de calderas de gas, que proporciona calefacción a los edificios infantiles. Para mí es muy importante porque se acerca el invierno y no sabes cómo vas a calentar a los niños. Agradezco al señor embajador su ayuda y su apoyo y doy también las gracias a la comunidad internacional que no nos abandona en nuestra desgracia porque, por desgracia, aunque sonreímos y parecemos más o menos sanos emocionalmente, no es así. Todos somos personas traumatizadas y gracias a ustedes seguimos viviendo, entre otras cosas. La reconstrucción de orfanatos o centros educativos ha sido clave para ayudar a preservar la salud mental de niños en un entorno de guerra, donde sus familiares más cercanos están sometidos a continuas tensiones. Esto es lo que muchos niños hacen cuando se les pide que dibujen lo que quieran. El caso es que la guerra ha alterado todas las necesidades básicas del ser humano. Los niños son el grupo con menos experiencia vital y más sensibles a diversos factores como las sirenas, que suenan muy a menudo en nuestra zona. Y no solo preocupa la salud mental de los niños. En este centro psiquiátrico de las afueras de Kiev hospedan a personas con graves problemas mentales y explican que durante la retirada los soldados rusos usaron el instituto como escudo para evitar ataques ucranianos. En aquellos días la tensión era altísima y por eso han agradecido la ayuda recibida, aunque sea poca, como pan llovido del cielo. Si un evento traumático logra sacar lo mejor de una persona, la guerra logra lo contrario, sacar lo peor, lo más perverso de los seres humanos. Padre, ¿qué tan cierto es que una guerra logra destruir más a las personas por dentro que por fuera? Totalmente de acuerdo. Sabemos por estadística de los soldados americanos que han participado en recientes guerras que llegan, perdón la expresión, pero muy como llegan muy rayados. Otra vez a su país, hay estadísticas de por lo menos un suicidio diario de estos soldados. Se habla de que los que se han quitado la vida de los soldados que participaron en la guerra en Afganistán son muchos más que los que murieron efectivamente en la guerra. Y es que viene el trauma, viene el sentimiento de culpa, viene el estrés, viene la depresión, viene el trabajo de reinserción social y de reinserción familiar. Es que tú, oyendo bombardeos, aviones de guerra, cuando uno escucha, por excepción aquí en el oriente donde grabamos, está una base aérea CACOM-5, y cuando oigo uno de estos F-15 o F-16, que son aviones ya de tecnología atrasada, pero uno oye el ruido que hacen. Uno dice, ¿cómo será esta tecnología moderna militar y bélica? La potencia, los sonidos y cómo marcan la vida, cómo nos estresan y decir, nos va a caer encima un misil, un dron, una bomba, la fuerza aérea, las tropas, el avance de los tanques. Y lo veíamos en los dibujos de los niños, el trauma que le genera y en los que participan directamente en la guerra. Visitando un familiar en Canadá, tuve la oportunidad de estar en Toronto, en un hotel que reserva el gobierno canadiense para ucranianos refugiados. Encontraba uno en ellos el dolor porque se separaban de sus familias, mujeres y niños salían del país, pero los hombres jóvenes
esposos y padres se quedaban en el frente de guerra. Entonces es un doble dolor, la incertidumbre de saber si van a sobrevivir o no, la separación como tal y aún la reinserción y el proceso de reincorporación en una nueva sociedad tan distinta a la ucraniana como por ejemplo un país tan humanitario como lo es Canadá. Padre Carlos, y si un soldado que está preparado para la guerra, que se formó para eso, sale tan traumatizado de una guerra, ¿qué pasará con un niño, con una mujer, con una mamá, cualquiera que esté sometida a esto, ¿no? Pues yo creo que aunque un soldado lo formen, nadie está preparado psicológicamente para matar o ver morir a su lado compañeros, amigos, cercanos. La guerra es lo peor y yo lamento porque siempre la guerra empieza cuando hubo antes discurso de odio. Hitler empezó un discurso de odio previo contra los judíos. En países aquí en América Latina hay dictadores que han empezado un discurso de odio, ricos, pobres, empleadores, empleados. En nuestro país lamentamos que hayan líderes que siempre ese discurso de odio. Lo peor que le puede pasar a un país es dividir la sociedad y entender que el otro no es un hermano, no es un ciudadano más, sino que lo veo como un enemigo, un objetivo militar. Por eso hay que orar mucho por los líderes para que ese discurso incendiario, lleno de odio, lleno de resentimiento, no cale en la población, porque el odio es como un parásito, como un virus asesino que se va regando por la fuerza de la palabra. Así como Jesús, el discurso cristiano es un discurso de amor que se irradia por contagio, el odio también se puede contagiar frente a otros. Nos podemos ver como hermanos, pero a raíz de un líder polarizador de derecha o de izquierda política, encontramos que la gente ya se mira con odio. No está bien por estos influenciadores de derecha o de izquierda política que siembran tanto odio, porque todos somos ciudadanos, todos somos seres humanos, todos tenemos familia, todos buscamos lo mejor, pero cuando sembramos odio uno dice la felicidad mía es la muerte del otro o la salida adelante de este país es la destrucción del otro. Eso es un engaño y eso es una ideología que hay que denunciarla desde la perspectiva cristiana. Bueno, Padre Carlos, y vamos a finalizar el programa con las historias que inspiran. Hoy conoceremos la historia de Lolo, el patrono de los periodistas. Se cumplen 100 años del nacimiento de Manuel Lozano Garrido, el beato Lolo, quien está llamado a ser el patrón de los periodistas. Lolo fue un escritor y periodista incansable, con una particularidad. La mayor parte de su vida profesional la desarrolló gravemente enfermo, en una silla de ruedas e incluso los últimos 10 años ciego. Su vida no fue nada fácil. Nació en la localidad española de Linares un 9 de agosto de 1920. Su padre falleció y su madre tuvo que sacar adelante a 7 hijos. Cuando Lolo tenía 15 años, perdió también a su madre. Lolo encontró la fuerza en la fe, en la Eucaristía. Desde muy joven perteneció a la Acción Católica. Era un muchacho lleno de iniciativa y energías, pero con solo 22 años le sobrevino una enfermedad degenerativa. Los constantes dolores no hicieron, sin embargo, que mermase su curiosidad y su amor por la palabra escrita. Quienes le conocieron dicen que nunca se quejaba. Las puertas de su casa siempre estaban abiertas para todos. Cuando no podía escribir con una mano, lo hacía con la otra. Si se le caía el bolígrafo, se lo ataban a la muñeca. Después pasó a la máquina de escribir que podía usar porque tenía algo de movilidad en los dedos. Incluso durante la misa la colocaba en el altar. Así escribió el decálogo del periodista que el Papa Francisco recordó en un encuentro con comunicadores. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere 28 anni sulla sedia a rotelle, non cessò di amare la sua professione. Nel suo decalogo del giornalista raccomanda di pagare con la moneta della franchezza, di lavorare il pane dell'informazione pulita con il sale dello stile ed il lievito dell'eternità, e di non servire né pasticceria né piatti piccanti, piuttosto il buon boccone della vita pulita e speranzosa. Davvero un bel esempio a seguire.
Para Lolo el periodismo debía ser noble, limpio y esperanzador. Trabajó todos los días de su vida con alegría hasta que falleció el 3 de noviembre de 1971 como consecuencia de su enfermedad. Antes dejó más de una docena de libros, escritos y artículos sobre todo tipo de temas. También fundó los grupos Sinaí, personas enfermas y conventos de clausura que rezan por los periodistas. Su causa de beatificación comenzó en 1994. Fue elevado a los altares como beato en una ceremonia en su Linares natal en 2010. Es el primer periodista beato. Como bien lo dijo el Papa Francisco, un ejemplo a seguir. Bellísima la historia y ojalá fueran más titulares de prensa este tipo de información. Padre Carlos, muchísimas gracias por su ayuda en el programa, ¿no? Con todo cariño, Miriam, una alegría compartir con todos este espacio y de alguna manera reconocer que nos formamos y aprendemos todos. Gracias a Ron Reports, gracias a todo el equipo de Amén Comunicaciones y gracias a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. El Señor los bendiga a todos.